Nos han dicho históricamente que el periodista no puede ser el protagonista no puede ser protagonista de la noticia, de la historia, pero en algún momento tú fuiste protagonista, eres protagonista por haber sido víctima de la persecución en tiempos de Calderón. Terminaste encarcelado injustamente por destapar desde el periodismo situaciones que incomodaron al presidente y que llevaron a Genaro García Luna a provocar uno de los episodios más amargos de tu vida, más aleccionadores también. Te planteo esto, como mi chamba también es provocar, pues sí, provocar reacciones. Déjame preguntar tu opinión acerca del caso de Artículo 19. Mucho se habla de que si Artículo 19 ha servido o no ha servido para defender a los periodistas. Yo soy crítico de Artículo 19 porque anduve rogándoles. Después de media docena de amenazas de muerte, por fin se posicionaron, pero se volvieron a olvidar del caso, no le dieron seguimiento. De Artículo 19 no volvimos ni a escuchar los buenos días. En el caso tuyo, Artículo 19 fue factor, escuchaste de ellos, ¿quieres comentar sobre eso? Claro, claro que sí, mi querido Vicente, fíjate que es un tema bien importante este de Artículo 19 y que bueno, se abre una cloaca, porque antes de abordar el tema, déjame decirte que en México hay muchas organizaciones que se dicen defensoras de los derechos de periodistas y defensoras de la libertad de expresión, pero en realidad solo están viviendo a costa del dolor, de la persecución, de la violencia que se vive en el gremio periodístico, porque son organizaciones amañadas y mafiosas. Es otra mafia de poder que se ha anidado en México para poder mamar dinero de otros gobiernos que tienen, por supuesto, también sus intereses, sobre todo los europeos, el norteamericano, que tienen muchísimos intereses en México y que es una forma también de ir socavando y de ir haciendo una política subterránea contra gobiernos mexicanos. Te digo, en este caso está Reporteros Sin Frontera, está Artículo 19, está la famosa Casa de los Derechos de Periodistas, o sea, una bola de bandidos y de hijos de su chingada madre, y no lo puedo decir de otra forma, no los puedo catalogar de otra forma, mi querido Vicente, porque siempre que pienso en estos cabrones me gana el coraje, porque te voy a decir cómo fue mi situación. Artículo 19, que se dice, bueno, que se financia con embajadas de otros países, de Europa, por ejemplo, del Estado, del Departamento de Estado, del gobierno de Estados Unidos, que son muchos los fondos que le llegan y que tan solo el gobierno de Enrique Peña Nieto lo financió con 20 millones de pesos en el último año de gobierno a esta organización para supuestamente defender, pero no hacían nada por defender. Realmente Artículo 19 lo que ha venido haciendo ha sido un manejo mediático de los casos y únicamente le entran a casos de cuando es por su propia voluntad, a casos donde es muy fácil sacar adelante el proceso de la agresión al periodista, es decir, mentadas de madre, empujones, negativas de información, ataques cibernéticos, puras cosas de esas que yo no digo que sean menores, pero a final de cuentas son utilizadas por Artículo 19 para beneficiarse mediáticamente y justificar el millonario presupuesto del que nunca se explica de manera clara cómo fue esto. Y te pongo un caso simplemente. El año pasado en México hubo 14 asesinatos. De esos 14 asesinatos, Artículo 10, 14 asesinatos contra periodistas. De esos 14 asesinatos, Artículo 19 solamente se posicionó en 3 casos de ellos. En el 2019 hubo 18 asesinatos y Artículo 19 solamente se posicionó en 4 de esos casos de asesinatos. Los demás casos que no les dio el respaldo a Artículo 19, pues es porque no les convenía, fue porque ellos de antemano dijeron: es que fue responsabilidad del reportero, nosotros no nos metemos ahí, que fue el caso mío. Mira, tú bien dices, el periodista nunca debe de ser el eje central de la historia, el periodista siempre debe de actuar desde afuera, desde arriba, para exponer el panorama informativo al lector, a la población, pero en este caso, si me lo permites, yo
te voy a decir que yo tengo una muy amarga experiencia con Artículo 19. Cuando yo fui encarcelado en Puente Grande, acusado de narcotráfico y de ser el jefe de la familia michoacana, todo porque estaba haciendo un trabajo de las rutas de investigación, un trabajo de las rutas del narcotráfico, cuya investigación me llevó a tocar los nombres de Luisa María Calderón Hinojosa y su relación con Servando Gómez Martínez Latuta, el jefe de los Caballeros Templarios, y eso me lleva a la cárcel. Pues yo en mi desesperación tiré cartas, como no te imaginas, a todas las organizaciones defensoras de derechos humanos. Entre ellas les mandé, por supuesto, artículo 19 y a Reporteros Sin Frontera. Reporteros Sin Frontera me contestó dos cartas me contestó Balbina Flores, que era la representante en aquel tiempo de Reporteros Sin Frontera, no sé si siga todavía, y ese fue todo el acompañamiento que me hizo Reporteros Sin Frontera durante mi estancia en la cárcel, cosa que yo agradezco, a final de cuentas. Pero artículo 19 le mandé 3 cartas, mi querido Vicente, exponiéndole mi caso, pidiéndole su intervención, solicitándoles su ayuda, porque durante mi estancia asesinaron a los 3 abogados que llevaban mi caso. Entonces me quedé sin abogados, y lo que hice en ese momento fue mandarle 3 cartas a artículo 19, y esas cartas a la fecha no me han respondido, nunca tuve una respuesta. Mi esposa, por supuesto, también solicitó en ese momento vía telefónica la ayuda de artículo 19 para tratarles de exponer el caso. ¿Sabes cuántas veces le pasaron más allá de la recepción de la llamada telefónica? Ninguna, y fueron muchas veces las que llamó pidiendo la intervención de artículo 19 en mi caso. Es más, hasta el momento no existe un posicionamiento de artículo 19 sobre mi encarcelamiento injusto, del que finalmente resulté absuelto, del que finalmente salí con mis propios medios, mi querido Vicente, y duele y da coraje y mucho encabronamiento decirlo. Salí con mis propios medios, con los únicos medios que tuve de mi familia, porque muchas organizaciones de esos reporteros que se dicen que ayudaban a la libertad de expresión, pues nunca se hicieron presentes. Por ahí luego se aparecieron los de la Casa de los Derechos de Periodistas de la Ciudad de México, pero fue para entregarme un apoyo de 3,000 pesos y les firmé un recibo por 5,000. Ese fue toda la ayuda que tuve de la Casa de los Derechos de Periodistas. Y así, en esos términos, se dio mi relación con artículo 19, que entonces en aquel tiempo estaba, creo que un tal Darío, no sé qué chingados. Entonces ni me acuerdo la verdad de su nombre. Es el que estaba está con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad ahora, es ahora el que trabaja en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ah, mira, pues ya, es Darío Ramírez, creo, y pues ya sabrás el tipo, ¿no? El tipo o más bien la calidad humana de cabrón, ¿no? Que ni siquiera tuvo la amabilidad de responderle a un preso, ya no digas a un periodista, a un preso que le pide ayuda, que siquiera hubiera contestado, no puedo porque eres narcotraficante, cabrón, y ya, ¿sí? Pero ni siquiera eso no tuvo ni la decencia. Y vaya que existía antecedente de mi trabajo periodístico, porque yo cuando fui encarcelado, yo ya tenía 20 años de ejercicio periodístico en Michoacán. Entonces ya se sabía quién era Jesús Lemus, así como para que fuera descalificado de que realmente era un narcotraficante. Llevaba 20 años haciendo ya periodismo en Michoacán, cuando fui secuestrado por la policía de Guanajuato y fui presentado como un narcotraficante ante el Ministerio Público, y fui luego llevado pues a la cárcel de Puente Grande. Te digo, desde donde escribí 3 cartas, y por ahí las tengo, y un día las debo de publicar, por supuesto. Ahí tengo las copias de las cartas que se mandaron. Entonces, sí quiero hacer mucho énfasis de que artículo 19, qué bueno que se pone hoy el dedo en la llaga, y qué bueno que se establece quién es en realidad esta organización, que te digo, se ha dedicado a nada. Porque también te voy a decir un hecho más reciente. En lo que va de este año, tengo conocimiento por los informes que emite el mecanismo de protección de periodistas de la Secretaría de Gobernación. Ha habido por lo menos 120 agresiones a periodistas, que te digo, van desde amenazas hasta ataques físicos. Y de esos 120 agresiones, solamente en 3 casos muy mediáticos, muy importantes, muy de periodistas de élite, es donde ha venido a intervenir esta agrupación de artículo 19.
Hay casos de desaparecidos, de periodistas desaparecidos en Sonora. Tú sabes, mi querido Vicente, la situación crítica que vive hoy la prensa en Sonora, y sobre el particular, esta organización ni siquiera se ha manifestado. Creo que debe de exigirse una rendición de cuentas, por supuesto, ya no por parte de ningún mecanismo, ya no por parte de ninguna autoridad, para que no se sienta como un ataque a la libertad de expresión, pero sí creo que desde los propios periodistas creo que debemos de plantear esa necesidad de que esas organizaciones carroñeras, como Reporteros Sin Frontera, Artículo 19, la Casa de los Derechos de Periodistas, entre otras, pero también hay otras, por supuesto, buenas, ¿sí? Entre otras organizaciones, deben de explicarle a los propios periodistas qué se está haciendo con ese dinero millonario que están recibiendo de gobiernos extranjeros, y no nada más de gobiernos extranjeros. Artículo 19 también recibe donaciones importantes de empresas millonarias que establecidas en México, que están medrando con los recursos, y hablo de minería, y hablo de automotrices, y hablo de empresas que se benefician con el agua. Entonces, creo que artículo 19 representa un caso bien importante para ir desentrañando este desmadre de corrupción que nos dejaron los gobiernos, pero que no nada más, que ya estamos viendo que no nada más es un acto de gobierno, también es un acto de la sociedad civil o de estas organizaciones no gubernamentales, mi querido Vicente. Oye, Jesús, qué fuerte lo que